Lunes del doctor Luis Estrada, director de SPIN. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, pues creo que la semana pasada y lo que hablamos de esta semana, el día de hoy, la conferencia de prensa con varios temas que creo que son relevantes en el inicio del presidente rumbo a las elecciones y lo que ha utilizado las conferencias de prensa para poder posicionar sus mensajes. Por supuesto, creo que un tema muy importante es el asunto de las vacunas, que pues obviamente se está desenvolviendo o están empezando a moverse conforme van llegando y así se están aplicando. Pero fíjate un dato que sucedió la semana pasada. Tanto el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio positivo a COVID-19, como el subsecretario Hugo López-Gatell. Ambos estuvieron en la conferencia de prensa del martes, que es el martes de la salud, ambos sin cubrebocas, Joaquín, junto a Marcelo Ebrard y junto a el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Hace unos días, cuando el presidente López Obrador había sido contagiado de COVID, habían mencionado que habría una especie de protocolo que se utilizaría para los funcionarios de gobierno, pero no se mencionó cuál sería el protocolo en caso de Marcelo Ebrard ni de Jorge Alcocer, que estuvieron en esa conferencia, Joaquín. Sí, bueno, no, dijeron que el protocolo iba a ser para las reuniones de trabajo, todo esto, y según algunas fotos que hemos visto en ciertas reuniones, por ejemplo, la conferencia que tuvo con el CEO de Pfizer, pues nadie traía cubrebocas y no se respetaba la sana distancia. Así es, Joaquín. Creo que este asunto del protocolo fue meramente una recomendación del presidente y que pues a fin de cuentas no se utiliza o no se llevó a cabo. Y bueno, pues ahorita le deseamos a ambos, tanto al general secretario y como al subsecretario de Salud, que se recuperen lo más pronto posible y que no haya ninguna consecuencia posterior. Sin embargo, pues bueno, el plan de vacunación, como lo hemos visto, Joaquín, se ha ido ajustando conforme ha llegado las vacunas. Tan pronto llega un cargamento de vacunas, se aplica de inmediato y entonces está un plan sujeto a la llegada de las vacunas y sobre todo a, pues yo te diría, la capacidad de las farmacéuticas. Si bien eso pues sucede en muchos países del mundo, no es México exclusivo, sí es un hecho que parecería, y repito, parecería que es una cuestión de improvisación en algunos casos, y creo que eso genera incertidumbre y por supuesto también genera vacíos de información que luego son criticados por el gobierno cuando es el propio gobierno que genera los vacíos de información. Entre esas informaciones, el tema que comentó el presidente la semana pasada en las conferencias, la vacuna mexicana, que se llamaría Patria, pues fabricada o encargada para el CONACYT, que pues también ya vimos cuál ha sido el tema con los ventiladores y con otros asuntos que se le ha encargado al CONACYT de parte del gobierno, Joaquín. En esos temas creo que se empata muy bien con lo que acabamos de ver del tema de la Auditoría Superior de la Federación. En la entrevista que acabas de comentar con el auditor, bueno, pues el presidente, ya sabemos, dijo que tiene otros datos y que pues espera que por su parte la auditoría también lo discuta y lo demuestre. El presidente ha dicho, Joaquín, según nuestras cifras en SPIN, 51 veces que él tiene otros datos. Esto equivale, de acuerdo con las 551 conferencias de lunes a viernes, que son las que contamos en SPIN, prácticamente a una de cada 10 conferencias menciona que él tiene otros datos. Esto es aproximadamente una vez cada 15 días o 2 veces al mes, Joaquín. El presidente, estamos diciendo que en promedio dice 2 veces al mes que él tiene otros datos, incluyendo los que la Auditoría Superior de la Federación tenga o cualquier otro que haya habido referencias en algún otro momento, Joaquín. Y tenemos al momento 815 días de gobierno, 551 conferencias, como te mencionaba, de lunes a viernes, y van 581 días sin que el presidente López Obrador entregue sus análisis de salud. Mañana, por cierto, Joaquín, en la conferencia 552, será la primera vez que un jefe de Estado o jefe de gobierno, en este caso el presidente de Argentina, asista a la conferencia como lo anunció el presidente López Obrador, Joaquín. Pues sí, es la primera vez que asiste un jefe de gobierno, porque pues la mañanera es todo, a ver,
la mañanera es la principal herramienta de gobierno del presidente López Obrador y hay gente que todavía me lo discute. Bueno, yo como no estoy discutiendo este año, entonces les digo, de acuerdo, entonces yo tengo otro punto de vista. En la mañanera sucede todo lo que sucede en este gobierno, o se presenta todo lo que sucede en este gobierno. Así es, Joaquín, como que parecería que el presidente en la parte de gobierno, en su papel de jefe de gobierno está la conferencia de prensa y en su papel de jefe de Estado están las giras, donde inaugura, donde da discursos, en fin, me parece que ahí es como divide el presidente la parte de gobierno y la parte de jefe de Estado. Mañana estará el presidente de Argentina en la 552. Y por último, Joaquín, mencionarte el tema de la CFE y los apagones de la semana pasada. El presidente fue ajustando la semana pasada los temas de la versión por la cual hubo estos apagones. Obviamente los tweets de la Comisión Federal de Electricidad que pues incluyeron hasta imágenes falsas y luego se disculparon, pero pues parecía más propaganda que información para aclarar a la población cuál era el problema y cómo podían resolver la crisis. Y sobre todo que se regresó a las conferencias el director de la CFE, Manuel Bartlett. Tardó 161 días, Joaquín, de acuerdo con las cifras de Spin, 161 días en regresar a las conferencias de prensa el director de la CFE, Manuel Bartlett, y por supuesto también en esta campaña que se pidió que se apagara un foco, muy setentero, todo el estilo, pero pues el presidente solicitó que se redujera el consumo de 6 de la tarde a 11 de la noche, pero pues no han mostrado cifras respecto de si hubo una reducción o no en el consumo para ver qué tanto influyó lo que dijo el presidente de la conferencia, o también si realmente se redujo ese consumo de electricidad por apagones y no necesariamente por una decisión de la gente que pues escuchó al presidente en la conferencia para apagar o reducir el consumo de luz. Por último, Joaquín, mencionarte que la audiencia de las conferencias sigue a la baja. Un momento, Luis, sí. Nada más un momento. La campaña de los 70 era afloja un poco, ahorra un poco, ¿no? Afloja un poco, ahorra un poco, o al revés. Sí. Era ahorra un poco, afloja un poco. Sí. Algo muy parecido ahorra un a lo poco, que... afloja un poco. Sí. Algo muy parecido a lo que el presidente López Obrador hizo ahora, pues digo, no sé. Medio siglo después. Exacto. Creo que pues veremos si realmente hubo un impacto en lo que dijo el presidente en la conferencia. Que te decía, y por último, Joaquín, que la audiencia ha ido a la baja. Por supuesto, hubo un pico de audiencia en el regreso del presidente, un poco por encima del promedio, que sigue siendo menos del 10% de los seguidores del presidente en Facebook, y el debut hoy de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía y la semana pasada de Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública. Toda esta información, Joaquín, por supuesto, si googlean Spin y conferencia presidente, y también en lopezoriga.com, Joaquín. Gracias. Bueno, querido Luis, te mando un abrazo y nos vemos el lunes. Luis Estrada, el doctor Luis Estrada, director de Spin. Que estés muy Igualmente, bien. muchas gracias, Joaquín. Buenas, ¿sí? Sí, el eslogan de aquella campaña de hace medio siglo era ahorra un poco aflojando un poco. Hoy se repite otra vez.